Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los conceptos salariales más importantes y que a veces lía un poco en Argentina, el aguinaldo. Su nombre oficial, para que nos entendamos, es Sueldo Anual Complementario o SAC. Venga, vamos a ver qué es exactamente, cuándo se cobra y, lo que más nos interesa a todos, claro, cómo se calcula. Y para empezar, vamos directos al grano, con la pregunta del millón, la que está en el centro de todo esto, el aguinaldo. A ver, ¿es una especie de regalo que te hace la empresa por Navidad o es en realidad un derecho que te has ganado con tu trabajo día a día? Pues vamos a descubrirlo. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por lo básico, por la primera parte. Vamos a definir qué es exactamente esto del sueldo anual complementario. Aquí la tenemos, la definición formal, la que viene en la ley. A ver, el SAC es, ni más ni menos, la 12ª parte de todas las remuneraciones que se han ganado durante el año. Ojo, esto es súper importante. No es un extra, ¿eh? No es un bonus. Es una parte del salario que se va acumulando y que simplemente se paga en dos momentos concretos del año. Mirad, para entenderlo mejor, hay una metáfora que funciona de maravilla, y es esta. Pensemos en el aguinaldo como si fuera una 13ª caja de ahorros. Es decir, no es dinero que aparece de la nada, es una hucha que se va llenando poco a poco con el esfuerzo de cada mes de trabajo. Vale, perfecto. Ya sabemos qué es. La siguiente pregunta que nos hacemos todos, lógicamente, es ¿y cuándo llega la pasta? ¿Cuándo se cobra? Pues vamos a ver ahora mismo las fechas clave de pago. A ver, en esto la ley es súper clara. El aguinaldo se paga en 2 cuotas al año. La primera tiene que estar pagada como muy tarde el 30 de junio. Y la segunda, la que todo el mundo espera para las fiestas, tiene como fecha límite el 18 de diciembre. Y ojo, que son fechas de vencimiento, ¿eh? Esto significa que el empleador tiene la obligación de cumplirlas. Y aquí viene un detalle interesante sobre el pago de diciembre. Claro, como la fecha límite es el día 18, el mes todavía no ha terminado. ¿Qué pasa entonces? Pues que la ley permite al empleador hacer una estimación del salario de diciembre para poder calcular y pagar el aguinaldo a tiempo. Luego, si hay alguna diferencia, pues ya se ajusta con la nómina normal del mes. Es bastante lógico. Y ojo con esto, porque es un dato que no todo el mundo conoce. Aunque la fecha oficial es el 18 de diciembre, la ley da un pequeño margen, una prórroga de 4 días hábiles. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el pago se puede alargar hasta el mismísimo 24 de diciembre, justo para la Nochebuena. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a la parte más importante, la que suele generar más dudas, el cálculo. Vamos a ver paso a paso cómo saber la cantidad exacta que corresponde recibir. Atención, porque esta es la regla de oro, el punto clave de todo el cálculo. Cada cuota del aguinaldo es el 50%, o sea, la mitad de la remuneración mensual más alta que se haya tenido en ese semestre. Repito que esto es crucial, no es un promedio de los sueldos, ¿de acuerdo? Es la mitad del sueldo más alto de ese periodo. El proceso, en realidad, se puede resumir en 3 pasos muy sencillos. Primero, identificar el semestre que toca, de enero a junio para la primera cuota, de julio a diciembre para la segunda. Segundo paso, coger las nóminas de esos 6 meses y buscar cuál fue el salario bruto más alto. Y tercero, pues ya está, simplemente se divide esa cifra máxima entre 2, más directo imposible. Y con este ejemplo en la tabla se ve clarísimo. Imaginemos el segundo semestre del año. Repasamos los salarios de julio a diciembre. Vemos que el más alto fue el de noviembre, con 1.050.000 pesos. Vale, pues el cálculo es súper simple, la mitad de esa cifra. El aguinaldo a cobrar sería de 525.000 pesos. Ah, una aclaración importante. ¿Qué pasa si alguien no ha trabajado el semestre completo? Por ejemplo, si empezó a trabajar en mitad del periodo o si su contrato terminó antes. Pues no pierde el derecho, ni mucho menos. Simplemente el pago se ajusta de forma proporcional a los días que sí ha trabajado durante ese semestre. Muy bien. Y ahora vamos a tocar algunas situaciones un poco más especiales, esas que a menudo generan dudas, sobre todo cuando se termina una relación laboral. Aquí la distinción es fundamental, así que mucha atención. Por un lado, cuando se deja un trabajo, da igual el motivo, una renuncia, un despido, lo que sea, siempre existe el derecho a cobrar la parte del aguinaldo que se ha generado hasta esa fecha. Eso se llama el aguinaldo proporcional. Pero, y esto es muy importante, ese aguinaldo no se suma al salario para calcular una posible indemnización por despido. Son dos cosas que se calculan por separado. Y un par de datos legales más que demuestran lo importante y protegido que está este derecho. Primero, si un trabajador fallece, su familia, sus herederos, tienen todo el derecho a cobrar el aguinaldo que quedará pendiente. Y segundo, si una empresa entra en quiebra, el pago de los aguinaldos tiene prioridad sobre la mayoría de las otras deudas. Esto deja claro que no es un tema menor para la ley. Y con esto llegamos ya a la conclusión, volviendo a esa pregunta que nos hacíamos al principio. Vamos a cerrar el círculo y a entender bien el verdadero significado del aguinaldo. Y esta frase, la verdad, es que lo resume todo a la perfección.
La idea clave con la que nos tenemos que quedar es que el aguinaldo no es una paga extra voluntaria, no es un regalo de la empresa, es una parte del salario que se ha ido ganando y acumulando con el trabajo de cada día. Es un derecho, simple y llanamente. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Ahora que, espero, ha quedado mucho más claro cómo funciona este derecho tan fundamental, ¿qué otras partes de una nómina, qué otros conceptos suelen generar dudas? Porque al final, conocer los propios derechos laborales es siempre el primer paso para poder defenderlos.